Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos acá reunidos para nuestra entrevista al experto del mes de septiembre. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Martín Fernández, médico neumonólogo, miembro de la sección especializada EPID del Hospital María Ferrer. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Te Hola damos la Estefi, ¿cómo estás? bienvenida. Gracias por la invitación. No, por Para mí es favor. un placer nuevamente estar con la asociación. Ya hace muchos años que trabajamos con la asociación, así que es un placer estar con ustedes en esta sesión de preguntas y respuestas para poder ayudar un poquitito a todos los pacientes. Así que estamos a disposición. ¿Y qué tema que tenemos hoy? El manejo de síntomas en la fibrosis pulmonar. Sí, tal cual. Un poquitito la idea de la dinámica, digamos, y esto son charlas que están destinadas exclusivamente para pacientes y familiares de los pacientes. Entonces, más que clases magistrales, nosotros en estas oportunidades aprovechamos más que nada para que los pacientes en orden quieran hacer las preguntas a los familiares. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga siempre es bienvenida y nosotros con la mayor calidez y cariño posible intentaremos ayudarlos en la manera que podamos con nuestra experiencia. Entonces, esto es un espacio para que los pacientes y los familiares aprovechen, se presenten y comenten y pregunten todo lo que quieran, porque es un espacio destinado para ustedes, algunos que no tienen la posibilidad de venir al consultorio, viven lejos o tienen dudas o preguntas o no se animan a preguntar. Bueno, este es un espacio de seguridad para ustedes y para sus seres queridos, así que aprovechen y pregunten todo. Estamos a disposición. Siempre pasa lo mismo, al principio le cuesta a alguien preguntar y una vez que arrancan, después no paran y después no tenemos tiempo. Entonces, mi recomendación es las preguntas que tengan, bienvenidas sean, ya pueden empezar. Con gusto nosotros las intentaremos resolver en la medida que se pueda. Lo que sí les pedimos es cuando lo pregunten que nos avisen, ya sea levantando la mano, tiene un iconito para levantar la mano para no superponernos y poder darle una respuesta ordenada a cada uno. Pero estamos acá para ayudarlos, así que los escucho. Eh, la pregunta que tengan, la historia que quieran contar, las cosas que tengan dudas o que les hayan recomendado o probado, es el momento para hacerlas y este espacio es para ustedes. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera arrancar. Bienvenido sea. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene una duda, alguna pregunta? Están todos muy tímidos todavía, parece. Doc, disculpe, estoy buscando la manito, pero no la No pasa encuentro. nada, perfecto, somos Hola, un gusto. poquitos. Mi nombre es Jessica, no soy paciente, pero mi mamá es paciente del hospital, por eso Ok, estoy acá. La mayor parte, bueno, obviamente yo la acompaño en todo lo que es la enfermedad en sí, entonces, bueno, quiero también disponer de herramientas para ayudarla, ¿no? En todos los sentidos. Lo que sí tengo dudas, porque a veces observo en mi mamá, quiero saber cómo repercute, ella tiene fibrosis, fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? ok. ¿Cómo repercute en el organismo en sí, en los otros órganos, el tema este de la oxigenación no al 100%, ¿no? Entiendo igualmente que al no oxigenar como corresponde al organismo, eso puede repercutir en los demás órganos. Sí. Quería saber más que nada de eso, porque a veces mi mamá tiene como ciertas, por ejemplo, se pierde, no sé si es producto de la edad, porque tiene 74 años, o es producto de la fibrosis. Tiene también muchas veces lo que es en cierta forma nosotros le decimos desde nuestro desconocimiento calambres, pero el potasio está dentro del valor esperado y también yo lo vinculo por eso, ¿no? El tema de la falta de oxigenación por momentos en su organismo. Entonces quería Bien. cerciorarme de eso. Primero te quiero hacer algunas preguntas. La primera pregunta, ¿tiene diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática? Sí, Sí. ¿Y está tomando algún medicamento para la fibrosis? sí, está tomando el nintedanib FEB. Perfecto, bien. Entonces, vamos primero por partes. Las enfermedades pulmonares intersticiales, intersticio significa en el medio, ¿sí? Es un gran grupo variado de enfermedades que afectan justamente el intersticio del pulmón, que es lo que sostiene y nutre a nuestros pulmones, como si fuera un andamio, para que la gente lo entienda. Una de las explicaciones que yo les hago, sobre todo a los pacientes y los familiares, imagínense que el pulmón es como el fuelle de un herrero, que se abre y se cierra, y el aire entra y sale por determinadas razones,
determinadas enfermedades que dan, se producen estas cicatrices en el fuelle y ese fuelle se vuelve más duro y más rígido. Entonces, para abrir y cerrar ese fuelle hace falta hacer un poquitito más fuerza porque es más rígido. Y eso se traduce en sensación de falta de aire al principio, frente a un esfuerzo físico desmedido, como por ejemplo subir un piso de escalera o una pendiente o correr el colectivo. Y en la medida que estas cicatrices van avanzando, esos esfuerzos se hacen más notorios ante, por ejemplo, actividades de la vida cotidiana como bañarse, hacer la cama o incluso ponerse los zapatos y las medias, que son dos cosas muy molestas. Dentro del espectro de todas estas enfermedades, una de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las más conocidas. Pero tener fibrosis pulmonar idiopática no significa que todos los pacientes que tienen enfermedad intersticial que generan cicatrices tengan fibrosis pulmonar idiopática. Eso es lo primero. Hay muchas causas diferentes que producen estas enfermedades. En líneas generales, las causas más frecuentes son algo que nosotros inhalemos a lo largo de nuestra vida, que eso se llama una enfermedad exposicional, o enfermedades propias de las defensas del organismo, que eso se llama una enfermedad autoinmune. Estas dos causas son muy frecuentes, causantes de cicatrices en el pulmón. La otra causa más frecuente es algún remedio, algún fármaco que uno pueda tomar que puede dar una toxicidad. Cuando uno descartó todas estas causas, ¿sí? Es altamente probable que sea debido a una causa desconocida. Por eso la palabra idiopático. ¿Está bien? Idiopático no significa que no sepamos la causa, significa que no la sepamos aún todavía. Y hemos descartado otros diagnósticos. Dicho esto, digamos, hay determinadas fases de esta enfermedad y algunas de estas fases tienen que ver con que cuando uno hace determinados esfuerzos y estas cicatrices van avanzando, inexorablemente se asocia con la edad también, puede producir sensación de falta de aire y disminución de la oxigenación, que eso se puede medir con el saturómetro, que vos algo estabas comentando. Seguramente alguno de sus médicos les habrá pedido algo que se llama test de marcha, que los hacen caminar Sí. y les miden el oxígeno. Justamente es para saber si su oxigenación ante un esfuerzo físico baja o no, teniendo en cuenta la enfermedad que uno tiene. Dicho esto, digamos, las personas pueden tener algunos síntomas que pueden asociarse. Ahora, si tu preocupación es básicamente, bueno, mirá, tiene estos lapsus, tiene estos problemas, bueno, no todos se deben a la falta de oxígeno. ¿Está bien? Eso es lo número uno. Lo número dos es que los test de marcha que seguramente le solicitan en los centros van a medir si la saturación ante un esfuerzo disminuye. Si la saturación en ese esfuerzo que se llama test de caminata disminuye, es probable que requieran oxígeno suplementario para hacer algún tipo de esfuerzo físico. Entonces, muchos de sus colegas de los profesionales le van a mandar a hacer algo que se llama rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria es un gimnasio que está supervisado por un kinesiólogo experto en enfermedades intersticiales que lo que le van a aconsejar es determinados tipos de ejercicio de acuerdo a la enfermedad que cada uno tiene, que es diferente entre sí. ¿Por qué es importante esto del test de marcha? Porque cuando uno camina, si baja la saturación, sobre todo por debajo de 90, 88%, eso significa que los tejidos que el organismo irriga, de a poquito van a tener carencias de oxígeno durante el ejercicio. Eso significa que puede dañarlos a mediano o largo plazo. Entonces, si tu pregunta es, mira, ¿tiene falta de oxígeno? ¿Puede esto dañarlo a largo plazo? La respuesta es sí. Por eso estos test lo que nos sirven es para saber si en algún momento las personas requieren oxígeno suplementario, ya sea en el ejercicio o en reposo. En líneas generales, la rehabilitación respiratoria, en el ejercicio la provee el gimnasio. Muchas veces hay gente que no requiere oxígeno en reposo y sí la requiere en el gimnasio. Y hay otra que la va a requerir en las dos situaciones, en reposo y en el ejercicio. Para eso sirven estos exámenes que yo te comento. El uso de oxígeno, ya sea en el ejercicio o en el reposo, lo que intenta hacer es disminuir la falta de oxígeno en los tejidos que a largo plazo puede producir alguna complicación. En particular, complicaciones tanto en el corazón como en otros órganos. La falta de oxígeno produce trastornos, y entre ellos cardiológicos, pero también cerebrales y de cualquier otro órgano. Por eso es importante el monitoreo y la prevención de algo que nosotros llamamos hipoxemia, que básicamente vieron los alpinistas que van a una montaña muy alta, también tienen que usar oxígeno para prevenir ese daño porque puede afectar determinadas funciones. Ahora, una cosa es una falta de oxígeno transitorio, por ejemplo, hace un esfuerzo físico y la saturación le baja, pero después tu familiar se sienta, descansa y recupera, probablemente eso no sea tan grave como
estar todo el tiempo con requerimiento de oxígeno y no tenerlo. Que esos son los pacientes que requieren el oxígeno permanente, que muchas veces no acceden al oxígeno por determinadas razones. Entonces, uno de los mensajes que uno quiere dar es: el oxígeno es un remedio, es un fármaco. Y como tal, tiene una indicación y una dosis, que es el flujo que uno utiliza. Y para eso es importante hacer primero el diagnóstico, que se hace a través de la espirometría, se hace a través del test de caminata y algo que se llama gasometría arterial, que es como una pequeña pinchazo que le hacen en la arteria para medir el oxígeno. Y eso establece si requiere o no oxígeno en reposo o en ejercicio. Y después, otra cosa no menor, es la titulación de oxígeno. La titulación es el flujo de oxígeno que requiere cada uno en determinadas situaciones. El flujo de oxígeno es como yo les explico a los pacientes, como si fuera el consumo de nafta en un auto. Si uno pisa el acelerador, consume más nafta. Si uno lo deja en punto muerto, consume menos nafta. Lo mismo pasa con el oxígeno. Si nosotros requerimos oxígeno y de pronto vamos a hacer un esfuerzo físico, probablemente requiramos más flujo. Y esa titulación de oxígeno se hace al momento de la indicación del oxígeno con un kinesiólogo experto, que eso es lo que nosotros recomendamos hacer, o el kinesiólogo o el médico. Entonces, por ejemplo, se puede escribir en una grilla qué flujo necesita, si está sentado, si está parado o si tiene que caminar o si tiene que dormir. Y a veces hay gente que en reposo no lo necesita y después cuando se levanta sí lo necesita. Por eso es importante la titulación. Respecto de estos desconexiones que vos contás, si la falta de oxígeno es crónica, puede ser que tenga alguna desconexión, pero a veces hay otras causas que hay que investigar desde el punto de vista neurológico, dentro de las cuales hay que hacer exámenes neurológicos porque uno puede tener otras causas que pueden ser vasculares. ¿Está bien? Que tiene que ver con la irrigación del cerebro en las personas mayores, por otras causas, así como tienen problemas en el corazón por un infarto, pueden tener, digamos, alguna alteración cognitiva producto de la circulación. ¿Está bien? Entonces, no sé si con esto respondí un poquitito tu pregunta. Sí, sí, Doc, ¿se escucha? Porque no me pude ¿Sí? silenciar en el... No, está No sé perfecto, qué pasa. te escucho Pero perfecto. sí, sí, la realidad es que yo, como algo lógico, ¿no? Fuera del área de la materia de ustedes, porque la realidad es que desconozco, pero en cualquier momento me voy a hacer doctora, creo. La realidad es que, bueno, sí lo vinculaba con eso y de hecho también estoy yendo a ver el neurólogo para descartar también que sea justamente algo que no corresponda con lo respiratorio, pero sí, bueno, tener la duda esa de que posiblemente esta falta de oxigenación con el transcurso del tiempo pueda afectar en cierta manera los órganos en mayor o Sí. menor medida, pero que sí a largo plazo pueda producir algo. Sí, una de las cosas que más se afecta de todo esto, más allá del cerebro, es el corazón, que el corazón tiene que trabajar un poquitito más ante la falta de oxígeno. Y ese corazón afectado hay que hacer una búsqueda exhaustiva de una enfermedad cardiológica que se llama hipertensión pulmonar, que es otra causa, que es una complicación de los pacientes que tienen enfermedad intersticial y que hay que hacer una búsqueda exhaustiva porque eso sí puede producirle más sensación de falta de aire y más requerimientos de oxígeno. Y también tiene un diagnóstico y potenciales tratamientos. Son complicaciones devenidas de la enfermedad. Claro, sí, también, de hecho le han hecho también en todo el tema de la evaluación cardiológica, justamente para descartar eso. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, sí a largo plazo puede llegar a afectar los otros órganos por la falta de oxigenación en sangre, entiendo. Sí, Y el tema, entiendo que también todos estos estudios, test de caminata y demás, suelen hacérselo, como obviamente son los estudios de rutina que normalmente tiene. Le han recomendado rehabilitación pulmonar, no la hizo. Entiendo que entonces si se la recomendaron es porque la necesitaba, no sé si en reposo o durante la actividad que haga ella. Pero bueno, a ver, los ¿cómo, estudios. cómo podríamos morigerar estos síntomas? No hay forma, ¿no, Doc? O sea, A es ver, decir, vamos por partes. Hay algunas sí. enfermedades que cuando se producen cicatrices, sobre todo las enfermedades fibróticas o fibróticas avanzadas, digamos, es muy difícil, no se pueden deshacer las cicatrices que ya están preexistentes. Entonces, esto es como los días del calendario, uno no puede volver el tiempo atrás. Sí hay medicamentos que lo que están intentando hacer es enlentecer el avance de las cicatrices o frenarlo, que son los antifibróticos, ¿está bien? Que por suerte desde el año 2014 los tenemos y cada vez, y justo este año han salido moléculas nuevas que esperamos tenerlas en un futuro no muy lejano, como mejoría de los que ya tenemos. Pero en términos de síntomas, eh, el uso de oxígeno cuando fuera necesario es un aliviador muy importante de la sensación de falta de aire. Eso es número uno.
Lo número dos es el uso, la rehabilitación respiratoria es este gimnasio específico para pacientes con una determinada enfermedad respiratoria que nos hace una serie de ejercicios que están supervisados y controlados por un kinesiólogo experto y eso lo que nos permite es mejorar los síntomas relacionados con la calidad de vida. Es decir, si yo me fatigo al cambiarme, la idea es hacer ejercicio físico e intentar disminuir esa fatiga. ¿Me explico bien? Si yo voy caminando Sí, hasta el baño o hasta el almacén, la idea es hacer el ejercicio físico y tener con la misma enfermedad menos síntomas relacionados con la fatiga. ¿Está bien? Que eso se llama tolerancia al ejercicio. Digamos, hay un momento para hacerlo, esta gimnasia, y hay una exigencia determinada que muchas veces los pacientes piensan que no lo pueden hacer porque están avanzados, porque requieren oxígeno, y créanme que lo pueden hacer si están correctamente supervisados por un experto. Entonces, la primera recomendación que yo les hago es el uso correcto de oxígeno, es un aliviador de la sensación de falta de aire. La rehabilitación respiratoria es un aliviador de la sensación de falta de aire de los síntomas, mejora la masa muscular, mejora el sueño. Y después hay otros medicamentos que pueden ser utilizados para aliviar la sensación de falta de aire, como utilizamos los analgésicos para el dolor. Hay algunos medicamentos que nosotros los utilizamos para aliviar la sensación de falta de aire, que eso es la morfina. La morfina es un medicamento muy antiguo, ¿sí? Pero es un excelente medicamento que en una dosis adecuada lo que hace es disminuye la sensación de falta de aire que los pacientes sienten. Obviamente, no todos los pacientes necesitan morfina y tienen unos criterios específicos sobre la sensación de ahogo, ¿sí? Entonces, no es para todos por igual, sino sobre todo para los que tienen mucha sensación de ahogo, que junto con el oxígeno y con la rehabilitación son importantes. Otra cosa también importante es la nutrición, que parece una tontería, pero los pacientes que tienen estas enfermedades habitualmente hacen un esfuerzo mucho más grande para poder respirar, como si corrieran una maratón, básicamente. Entonces consumen mucha energía. Y otra de las cosas que le pasa a la gente que tiene esta enfermedad, calculo que no sé si José o Hilda, si son pacientes o no, pero me imagino que muchas veces uno no tiene sensación de hambre y tiene que comer. Y a veces es muy difícil comer cuando uno no tiene sensaciones de hambre. Entonces hay que hacer algunos planes nutricionales que uno pueda tener mayor número, frecuencia de comidas con menor contenido para que uno no tenga sensación de plenitud, o algunos enriquecedores de calorías para que en poco volumen puedan tener mayor cantidad de calorías, que son enriquecedores, que eso también ayuda un poquitito a que la masa muscular no se pierda, que eso también influye en la sensación de falta de aire. No sé si con eso resumo brevemente tu pregunta, si le damos espacio a José que levantó la mano. Sí, perfecto. José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para que hay que desmutearte, fíjate si te puedes. Ahora sí, ¿Se me escucha ahora? Bueno, perfecto. para mí sos conocido, bueno, vos sos más famoso que yo, pero te cruzo siempre en el Ferrer porque hago rehabilitación pulmonar 3 veces por Ajá. semana. Y yo voy Eh, bastante al gimnasio. sí, 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 te veo ahí. Pero bueno, entre tanto soy uno más, vos sos único ahí por tu altura y por, bueno, toda tu posición es distinta a la mía, es asimétrica la cosa. Eh, pero no, a mí me gusta participar de estas charlas para poder contar mi experiencia, también mis dudas, mis miedos. Yo hace 3 años que fui diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática. Lo mío fue un hallazgo, yo no tenía ningún tipo de síntoma, más el único síntoma que tenía era la vida sedentaria que hacía, muy poco deportista, muy poco movimiento, muy poco caminar. Entonces, pero no tenía, si corría un colectivo, lógicamente que me fatigaba, me agitaba, pero consideraba que era normal para una persona tan sedentaria como yo. Bueno, tuve un cambio de médico en PAMI, un médico que me hacía solamente recetas, visité a una nueva médica, ella me ocultó, me tomó la presión, el presurómetro, es decir, hubo una revisación más exhaustiva y ahí me mandó, escuché un ruido raro, que después me enteré que era el ruido característico del velcro que se siente y bueno, me mandó a profundizar las cosas, hice tomografía, bueno, terminé del doctor Caro rápidamente, bastante rápidamente,
No fue mucho tiempo que demoró esto. Y él me diagnosticó, inmediatamente empecé con Perferidona 3 veces por día, ahora estoy tomando 2 en el almuerzo y la cena, eh, y, eh, y rehabilitación cardiológica, cardiológica, no, perdón, pulmonar en el gimnasio con Nacho y toda la gente excelente que hay ahí. A partir de ahí yo no soy asintomático, cosa muy... también accidente del grupo de terapia los miércoles, ahí en el Ferrer, pero bueno, una cosa muy loca porque me parece que lo que más necesito, aparte de todo, es más sesiones de terapia porque me produce mucha ansiedad el no tener síntomas. Entonces estoy, como siempre, a la espera de los síntomas. No sé si te tocó alguna vez un caso como este, pero bueno, A ver, como una cuestión uno de siempre... ansiedad por eso. Sí. Primero, número uno es tener un diagnóstico precoz cuando uno no tiene síntomas, es como una situación bastante buena o positiva o ideal dentro del mundo de estas enfermedades, porque en líneas generales los diagnósticos, seguramente otros pacientes que están acá o sus familiares tienen demoras diagnósticas o pasan por varios médicos hasta conseguir un especialista. Es bastante frecuente en la práctica cotidiana que pasen por distintos médicos de guardia, médicos externos, médicos clínicos e incluso neumonólogos, porque son enfermedades en líneas generales poco frecuentes, entonces no se benefician tanto de la atención comunitaria. Entonces el médico general o el médico de guardia, cuando uno oculta a un paciente, tiene unos ruidos son característicos, como decía José, pero se confunden fácilmente con los ruidos de una neumonía. Y cuando es una radiografía o cualquier estudio de imágenes, también a veces pueden confundirse. Entonces, una de las cosas primordiales que uno hace en términos educativos a lo largo y a lo ancho, tanto del país como de Latinoamérica, y gracias a, sobre todo, algunas empresas farmacéuticas, es academicidad y educación para formar médicos y el descubrimiento de estas enfermedades lo antes posible, que sería el escenario que cuenta José. Cuanto antes la diagnostiquemos, antes la podemos tratar, porque normalmente los síntomas son signos tardíos de enfermedad. Entonces, eso es lo número uno, José. Lo número dos es muchas veces cuando uno detecta estas enfermedades de manera precoz y los mandamos igual al gimnasio de rehabilitación, a pesar de no tener síntomas, es justamente para evitar o retrasar la aparición de los síntomas. Entonces, si vos me preguntás, estoy ansioso porque me aparezcan los síntomas, estás haciendo justamente todo a favor para intentar retrasar la aparición de los síntomas. Mi sugerencia acá es en términos de ansiedad, digamos, los pacientes que tienen estas enfermedades habitualmente tienen eh, algún componente, mucho componente emocional. Entonces, nuestra sugerencia siempre es que las personas no pueden disociarse la parte física de la parte emocional. Van todo vinculados. O sea, somos una sola persona, un solo cuerpo, una sola mente, y muchas veces tenemos miedos, emociones, expresiones, sensaciones, o incluso uno no quiere contarles a sus seres queridos lo que siente por miedo a, uno quiere preocupar a, y así sucesivamente. Entonces estos grupos también lo que nos permiten es volcar todos nuestros miedos o inseguridades. Así que, número uno, creo que eso es lo más importante. Número dos es, yo creo que mi mejor recomendación es, en lugar de estar pensando cuándo te va a aparecer los síntomas, es vivir el día a día, disfrutar el día a día. Que hagas todo lo que vos estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, intentando disfrutar el día a día. Y si aparecen los síntomas, aparecerán, ya estarás informado sobre eso. Ya no te va a parecer una sorpresa, no te va a parecer como que alguien no te contó lo que iba a pasar. Y si no te aparece, genial y bienvenido sea que se retrase la aparición porque estás haciendo mucho esfuerzo y estás poniendo todo de vos, tanto física como mentalmente, para evitar que eso aparezca. Entonces mi recomendación básicamente es que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero que también te relajes un poco y te dejes llevar. Con estas enfermedades, muchas de ellas, pero no todas, se asocian a la edad. ¿Está bien? Mm, Las que son enfermedades autoinmunes, muchas están asociadas a las chicas jóvenes o chicos jóvenes. Y hay otras que están asociadas a la edad mayor o al adulto mayor. Entonces se supone que cuando uno es más grande es normal que aparezcan enfermedades y forma parte del mm, envejecimiento. Y las enfermedades forman parte de la vida cotidiana. ¿Está bien? O sea, forman parte de la vida. Algunas enfermedades vienen y se van y otras son enfermedades crónicas que comparten con nosotros el resto de nuestra vida. El tema está cómo vos hacés para convivir con esta enfermedad a lo largo de tu vida. Si te impacta o no. Y me parece que esa es como que la mejor recomendación que yo te puedo dar. Si vos no hicieras ni rehabilitación ni psicología, te sugeriría que las hagas. ¿Me explico? mm. Pero si ya los haces,
Bueno, mi mejor recomendación es poder disfrutar el día a día y agradecer, sobre todo viendo compañeros tuyos que por ahí tienen síntomas que vos no los tenés y brindando tu experiencia que también es igual de válida que aquellos que sí tienen síntomas. Mirá, si haces todo esto quizás retrases la aparición, porque otra persona va a decir, bueno, ¿por qué si no tengo síntomas voy a ir a un gimnasio o voy a ir a un psicólogo? Justamente para evitar que te aparezcan. ¿Está bien? Y eso es muy Entendido. importante, sobre todo porque las personas mayores muchas veces son reticentes de ir al psicólogo, porque voy a hablar de esto, de Sí, intimidad y todo. Por ahí para las personas más jóvenes es algo más frecuente, pero para las personas mayores es más difícil. Y la parte psicológica es exactamente igual que la rehabilitación respiratoria, es un gimnasio preemocional. Entonces, entiendo. forman parte, una de las cosas que me preguntaba Jessica es, ¿hay otras enfermedades que puedan tener? Bueno, sí, los pacientes que tienen estas enfermedades suelen tener enfermedades emocionales y eso se diagnostica y se trata. Lo que pasa es que muchas veces requieren un remedio que puede ser un antidepresivo y muchas veces simplemente requieren un soporte psicológico. ¿Me explico bien? Entonces, mi mejor recomendación es esa, disfrutar del día a día. Bueno, ¿Está gracias. bien? Gracias, gracias. Entonces, no sé si alguien más tiene una duda, una pregunta. Estoy viendo acá a Alicia, que hace mucho que no la veo. Estás muteada, Alicia. Compañera Alicia, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien, retrasé mi viaje, por eso no lo fui ¿En a dónde ver. estás? ¿Estás acá en Buenos Aires? Sí, sí, estoy en Buenos Aires. Bueno, bueno. Tendré que repetir los estudios para ver si todavía puedo volar. Bueno, una de las preguntas que siempre Alicia me hace es viajar en avión. Y va de la mano con algo que me decía Jessica. Alicia tiene familia en el extranjero, entonces muchas veces muchos pacientes quieren viajar en avión, que esto es una duda muy frecuente. Entonces, lo número uno es, una de las primeras cosas que nosotros sugerimos es hacer los estudios médicos para asegurarnos si los pacientes pueden viajar en avión o no. Muchos de estos estudios están asociados con lo que yo le comentaba a Jessica, que son estudios de control habitual. Espirometría, gasometría arterial y test de marcha. ¿Está bien? Los test de marcha, algunos se hacen sin oxígeno y muestran si los pacientes les baja la saturación y cuando ya los pacientes usan oxígeno, ya directamente se los hace con el oxígeno para saber si aún con oxígeno desaturan o no. ¿Está bien? Entonces, bueno, con Alicia muchas veces hemos viajado al extranjero digamos, y las dudas muchas veces tienen que ver con esto, con la seguridad de viajar. Entonces, a veces se hacen esas pruebas y cuando hay muchas dudas, hay algunas pruebas que se llaman pruebas de simulación de vuelo. Hay algunos lugares que tienen una cámara que lo que hacen es simulan la presión atmosférica que está una cabina de avión, que es la presión atmosférica que está dentro de la cabina de avión, baja un poquitito la concentración de oxígeno, entonces por eso los pacientes sufren un poquitito más la falta de oxígeno y muchos de esos requieren viajar con un concentrador o con oxígeno que les dé la aerolínea. Hay algunas aerolíneas que le provee el oxígeno y otras que aceptan determinados equipos o concentradores. Entonces uno antes de viajar tiene que averiguar, digamos, qué aerolínea va a viajar para saber si ese concentrador es apto o no para el vuelo. ¿Está bien? Y número dos es para saber si tiene que cambiar de concentrador o aerolínea. Entonces a la pregunta de Alicia, lo que hay que hacer, Alicia, es básicamente una reevaluación antes de viajar. Vamos a Sí, tener que hacer sí. y yo ya sé que lo sabes. Lo que pasa que, bueno, sí, ya lo sé. Digamos, entiendo que canse, pero al mismo tiempo uno, digamos, en condiciones normales hace muchos años la gente te hubiese dicho que no viajes. ¿Está bien? Y lo has Sí. podido hacer. Y eso es gracias a algo que decía José, el hacer rehabilitación, hacer las cosas bien, porque eso te permite tener pequeños grandes gustos en la vida. Para que ustedes se den una Mm, idea, bueno, nosotros no sé si hay alguien del interior en alguna ciudad de altura, pero por ejemplo, en ciudades de gran altura, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, mucha gente las hacen bajar de donde viven al nivel del mar, porque le falta el oxígeno y tienen más síntomas. Acá no nos pasa tanto porque la gran mayoría vivimos en el llano, pero para aquellas personas que viven en ciudades de gran altura, ejemplo, todo lo que es el norte argentino o cerca de la cordillera, muchas veces a los que requieren oxígeno nos hacen cambiar de vivienda por el tema de los síntomas. Así que a la respuesta, Alicia, de la evaluación de altura, tenemos que hacer pruebas para saber la seguridad. Y doctor, me gustaría también poder hacer la simulación. ¿Será posible eso? Bueno, Cuando hay llegue el algunas. momento.
El tema es que por ahora. estas son las pequeñas cosas que son pequeñas trabas. Algunas pruebas de simulación de altura, lamentablemente, muchas no son públicas. Entonces, muchas Ujú. son privadas. Entonces, hay que averiguar exactamente cuál es el costo. De hecho, si querés, puedo preguntar para saber exactamente cuánto vale, porque también eso es importante saber cómo están las cosas hoy en día. Hay que averiguar los costos de los estudios para saber si uno lo puede afrontar o no económicamente. Y si no lo puede hacer, Perfecto. bueno, se hacen estas otras evaluaciones que las podemos hacer tanto en el consultorio como en el gimnasio, con el objetivo de más o menos evaluar en dónde estamos parados. Muchas veces, para evitar sobre todo, lo más importante son los grandes vuelos. Los vuelos cortos, como por ejemplo puede ser un vuelo, no sé, a Córdoba, Mendoza, 2 o 3 horitas, son vuelos que nosotros llamamos más cortos. Entonces, la falta de oxígeno impacta poco, que es algo que lo hablábamos con la primera pregunta que comentaba Jessica, pero vuelos grandes 9 o 10 horas o transatlánticos, 13, 14 horas, son muchas horas con menor oxígeno que requieren más flujo. Entonces, bueno, pueden impactar de manera diferente. Entonces, eso hay que también preverlo cuando uno viaja por el tema del flujo. ¿Está bien? Sí. Sí, doctor. Yo mayormente hago el viaje en 2 tramos. Sería un vuelo de 2 horas y media y otro de 6, más o menos. Pero bueno, llegado el momento, por ahora no pienso irme para fin de año como solía hacerlo, sino recién, si Dios quiere y usted me autoriza y vemos que todo anda más o menos igual, sería para marzo. Así que lo Bueno, estaré mira, nos viendo. da tiempo. Lo más importante es que te dé tiempo de preparar los estudios y sobre todo entrenar en el gimnasio, porque cuanto más entrenes, mejor tolerancia vas a tener al viaje, lo que siempre charlamos. Y cuanto Seguro. mejor preparado uno esté, menos complicaciones uno tiene en esos pequeños gustos que uno se quiere dar. Y es un gusto bastante grande ver a mis hijos. Lo sé, lo sé, lo sé. Y hacemos el esfuerzo para poder hacerlo. Pero me parece súper importante también tu comentario porque, digamos, son estas cosas que la gente pregunta, que habitualmente no se anima a preguntar y es importante. ¿Sí? Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Por ahora es Bueno, todo. Alicia. Después, Hilda nos hizo una pregunta. Dice, los últimos estudios de corazón notó la elevación, pero no estás usando oxígeno a 16 horas, que dice acá, y sí noté un estado de densidad, tomo clonagil la mitad a la mañana, la mitad a la noche. Bueno, perfecto, Hilda. No sé si querés sacarte el micrófono, si querés alguna pregunta puntual que hacerme, y si querés hablamos algo del clonagil. Si querés, fíjate el micrófono para desmutearte. Yo ya le mandé la solicitud para que se desmutee, pero me parece que no Por ahí, está. por ahí le cuesta así. Sí, Fíjate que hay un microfonito que tengas que pulsar para vos sacar el sonido. Ahí Ahí está. está. Muy bien. Perfecto. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes. Hace unos 15 días tuve la colocación del rituximab, las 2 ampollitas. Tengo que colocarle cada 6 meses. ¿Sabes qué pasa? El problema que tengo es que no tengo la medicación antifilótica, que es el Ofanir. Tomé 2 cajas nada más y bueno, hace de abril que la estoy reclamando y está así, está en compra, pero hace como 1 mes y medio que está en compra y el Estado no me la da. Yo tengo una mutual del Estado porque soy jubilada ausente de Córdoba. Entonces, el gobierno de Córdoba el que me debe suministrar. O sea que estoy un poquito en desventaja con eso. Tomo el CEP, tomo a la mañana algo para el reflujo y después tengo los disparos y uso las 15 horas de 16 de oxígeno. Lo que me llamaba la atención era eso, que me hicieron varios estudios de corazón, ahí en el italiano de Córdoba, y en ese había dado, siempre fui 12,8, y ahora daba un poquito alta, va, un poquito la mínima. Yo no sé ¿Estás cómo hablando será de tu eso. presión arterial? ¿Estás hablando de tu presión arterial? Sí, Ok. Te hago una este, preguntita. Vos, estoy como desacomodada. sí, entiendo. Te hago una preguntita. ¿Vos qué tomás? Rituximab.
micofenolato y el nintedanib que te están El retrasando. cada 6 meses. Sí, 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 entendí. La pregunta es, ¿qué enfermedad te diagnosticaron para esto? Ah, ¿Esclerosis a sistémica? mí la primera vez de entrada, como que no encontraban la historia que era, y fue síndrome de Sjögren y Síndrome de Sjögren. artritis reumatoidea. Después Bien. se declara la fibrosis, Ok, este, perfecto. Entonces, pero no tuve fibrosis de entrada. claro, por eso, eso es algo que, viste que cuando comencé la charla, que hablamos que estas enfermedades, Sí, algunas son de causas propias de las defensas, entonces la medicación que vos claro, requerís, Ita, es bajar las defensas del sí, organismo. Entonces, tanto el rituximab como el micofenolato son medicamentos que bajan las defensas del organismo, se los llama inmunosupresores. La idea de este tratamiento es intentar frenar, encontrar un origen de tu enfermedad, y entonces ese es el tratamiento adecuado. En algunos pacientes, a pesar de tener este tratamiento adecuado, las cicatrices pueden seguir avanzando y ahí es donde se agrega el medicamento antifibrótico que es bastante parecido al que tomaba la mamá de Jessica. Bien, que sería en este caso el antifibrótico nintedanib. Uno de los principales problemas que tenemos en Argentina es que los medicamentos, tanto inmunosupresores como los antifibróticos, son medicamentos de alto costo, valen mucho dinero. sí, Entonces, las obras sociales, las mutuales, las prepagas, la seguridad privada, digamos, lo que hace es poner muchas trabas para tanto otorgarlo como para la renovación de los mismos. ¿Bien? Entonces, dos cosas. La número una es que los médicos que te atienden tienen que siempre tener los controles en orden, entonces es muy importante sí. hacer los controles y se recomienda hacer controles cada 2 o 3 meses de estas enfermedades porque requieren estudios de control y sucesivos. Esto Número lo uno. hacemos. Sí, 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 por eso, Y pero por estoy hablando en ejemplo, general. los últimos dos no pude llegar a los 6 minutos. Por eso, lo sé, Eh, entiendo. Se Eso interrumpió antes porque, ¿por qué no viste, llegás? ya, Claro. Entonces, mira, una de las cosas más importantes es, primero, tener los estudios en orden y en regla. Lo segundo es que los médicos de cabecera escriban todo de manera ordenada, porque cuando uno tiene que presentar los papeles para conseguir un medicamento de alto costo, es muy fácil que le digan que no al inicio, te falta tal estudio, o no le digan nada y se lo rechacen porque le falta estudios. Entonces es muy sencillo que le digan que no, mucho más difícil decirle que sí. Entonces tiene que ir todo preparado en orden. Aún así, claro, hay algunas obras sociales o mutuales o seguridad privada que va a querer negarle, a pesar de una correcta indicación, porque son medicamentos de alto costo. Y ahí es donde es muy importante, número uno, tener un buen contacto, un buen diálogo con su médico de cabecera y que los asesore para determinadas claro, herramientas legales. Por ejemplo, la asociación AFIPIA, es una asesoría también de herramientas legales para conseguir correctamente, mediante recursos judiciales, medicamentos que son un derecho que tienen los pacientes que tienen esta cobertura a acceder, que muchas veces le claro, dicen que no, es por una cuestión económica. Y entonces eso lo hace claro, engorroso para los pacientes, porque aparte están cansados, tienen eh, están abrumados con toda esta situación y encima tienen que hacer papeles y trámites y pelearse. Por eso es tan importante que en las consultas sean acompañados por familiares. Parece una tontería, pero ser acompañados por familiares es sumamente importante porque muchas sí, veces tienen que ordenar papeles, presentar papeles, hacer estudios complementarios, hacer determinados reclamos, o cuando uno va a una determinada obra social, que las obras sociales le den rechazos o las razones por las cuales le dice que no, eso se llama rechazo conformado, que la gran mayoría se queda con que un secretario, un emisario le dice no, no se lo vamos a dar y nada más, y uno le tiene que decir, no, mirá, te tienen que dar un documento por el cual no te dicen que no te lo dan. Como no se lo dan porque saben que está bien indicado, los pacientes son rechazados rápidamente. Entonces, estas son herramientas que uno va adquiriendo cuando va teniendo estas enfermedades crónicas. Entonces, lo que te está pasando de tomar al inicio el Nintedanib y después que no te lo den es algo que genera mucha angustia, que es lo que vos estabas contando, Hilda. Entonces, es muy importante, digamos, trabajar en equipo con tu neumonólogo o tu neumonóloga para que haga los reclamos correspondientes. ¿Sabes? ¿Sí? Ahora no te escucho porque estás como silenciada, pero espero que me hayas entendido todo lo que quise decir.
Fíjate si podés activar tu micrófono. Ah, Ahí Ahí está. está. claro, ahí está. Eh, yo tuve como un ataque de ansiedad un invierno, el año pasado, no el otro, y no sabía qué era lo que tenía, era una cosa que no me podía quedar quieta y caminaba constantemente toda la noche, caminé, recién a las 4:30 de la mañana me pude calmar y bueno, la doctora me dice, yo vivo en un pueblo y me atiendo en la ciudad de Córdoba. La doctora que fui a ver al otro día me dice, ha tenido un trastorno de ansiedad. Y ahí me recetó el Clonagil, un Ok. medicamento que me olvidé que me dio para el corazón. Una doctora es la eplerona, que tiene un componente antifibrótico que no sería lo total de los fanil, que es el mitendamil, la droga, pero Ujú. quiero los fanil, porque bueno, o a lo mejor otra droga que sea antifibrótica. Ahora tengo que ir el 15 a Córdoba, así que, a ver, otro me aconsejaba que hiciera carta documento, porque ya es desde abril. 2 cajas nomás tomé, y Sí, te no entiendo. tomé Mira, más. mi mejor recomendación, Hilda, 2 puntos. La número 1 es la que ya comenté, que te contactes a través de la asociación, digamos, para que te asesoren Sí, legalmente, sería lo número 1, sí. porque ya las chicas y todo el equipo te va a decir cuáles son los pasos legales a seguir para que no consumas Ajá, tiempo o dinero de manera innecesaria. Eso sería lo número 1 para los reclamos. El claro. número 2, y creo que de todo, creo una de las cosas más importantes que va de la mano con la primera pregunta que nos comentaba Jessica, digo, ¿qué otras cosas le pueden pasar? Lo que vos tuviste, que es un trastorno de ansiedad, es muy frecuente tenerlo. Más o menos Ah, 1 de cada 3 personas pueden llegar a tener. Por eso hablaba yo de sí, tener un psicólogo que les permita a ustedes de alguna manera analizar esto, número 1. Hay algunas estoy personas que yendo al requieren. psicólogo. Perfecto. Digamos, pero algunas personas requieren alguna ayuda farmacológica, que son las benzodiazepinas, que se llaman ansiolíticos. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay una dosis determinada de ansiolíticos que hay que tomar. No mucho, es muy poquitito, porque dosis muy altas pueden producirle otros problemas respiratorios. Entonces eso también hay que hablarlo con los profesionales que le van a indicar para saber exactamente qué dosis darle. Son dosis muy bajitas que lo que hacen junto con el oxígeno, la rehabilitación, la nutrición y la psicología es disminuir los niveles un poquitito de ansiedad. Para que uno se dé una idea, si uno hace gimnasia, disminuye rehabilitación respiratoria, disminuye los niveles de ansiedad de manera muy importante comparado con aquel que no hace gimnasia de rehabilitación. Y algunos de ellos requieren algún ansiolítico, pero en dosis muy, muy bajitas. Tiene una dosis determinada, ¿está bien? ¿Sí? Doc, tenemos Sí, una. otra pregunta. Sí, ahí ya le activé el micrófono. Vamos a ver qué. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Perdón, noches. yo soy de Bolivia, llegué al grupo por Facebook, ¿no? Y mi papá es el diagnosticado en fibrosis pulmonar idiopática. Sí, Entonces, mi papá usa 24 horas oxígeno y nuestra pregunta es, aquí en Bolivia no, los medicamentos todavía no están muy conocidos, pero su médico nos dijo si se podía conseguir. Entonces mi papá toma la pirfenidona porque es un poco más económico, ¿no? Pero quería saber si hay alguna diferencia con el Nintedanib, que he visto que varios toman, si es mejor o si se puede hacer el esfuerzo de tal vez conseguir eso para mi papá, ¿no? perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Rodríguez, perdón, me he olvidado de ti. Mauricio, buenas noches. Número 1, ¿en qué ciudad de Bolivia estás? En La Paz. En La Paz, perfecto, bien. Número 1, ¿la atiende un neumonólogo especializado en enfermedades intersticiales o un neumonólogo general? Es neumólogo general. O sea, General, perfecto, bien. No hay muchos neumonólogos especializados, número 1. Yo, si querés, después por privado, a través de la asociación, te puedo recomendar algunos que son especializados en Bolivia, que son colegas que participan de las actividades, que son especialistas en enfermedad terciaria en Bolivia, en La Paz. ¿Está bien? está bien.
Gracias. Sobre todo porque al no tener tanto acceso acá, te puedo recomendar a alguien, a un colega allá. Eso es lo número uno. Lo número dos es, si conseguís la pirfenidona, primero, la pirfenidona y la nintedanib están desde el año 2014, no están desde el año 2024, desde el año 2014. Son fármacos que llevan mucho tiempo ya, son muy seguros y son conocidos. ¿Está bien? El tema son los precios, por eso son más de dificultad. ¿Está bien? Que es lo que yo comentaba, como habrás visto, de las aseguradoras o la seguridad social. Con respecto a si tiene fibrosis pulmonar idiopática y es su diagnóstico, la pirfenidona es un excelente medicamento para retrasar el avance de la enfermedad. Pero eso no significa que le vaya a aliviar los síntomas. Por eso estoy contando todas estas charlas que estamos teniendo con todas estas preguntas, que son tratamientos que son adicionales al antifibrótico para intentar mejorar la cuantía de síntomas que tienen los pacientes. ¿Está bien? Número uno. Número dos es, no hay ningún estudio que compare uno con otro. No es que uno es mejor que el otro. ¿Está bien? ¿Sí? No es que la pirfenidona es peor que el nintedanib o viceversa. Son diferentes, tienen distintos mecanismos de acción, pero sus resultados son bastante similares. El tema más importante es el perfil de efectos adversos que tiene cada uno de los remedios y la posología, es decir, la cantidad de pastillas que uno toma por día. ¿Está bien? Entonces, nintedanib se toman 2 pastillas por día y pirfenidona se pueden tomar 3 pastillas por día o incluso se pueden tomar 9 o 12 de acuerdo a la forma de presentación. Hay formas que son más baratas, entonces requiere gran cantidad de pastillas. Entonces, en términos de comodidad, te diría que cuanto menos pastillas siempre es más cómodo. ¿Está bien? Y lo otro es el perfil de efectos adversos, es decir, un medicamento produce mucha intolerancia digestiva, que es la pirfenidona, y el nintedanib produce un poquitito más de diarrea. ¿Está bien? Antes de tomar cualquiera de estos dos, lo más importante que yo siempre recomiendo es que el profesional que los atiende primero les haga una serie de evaluaciones para saber y advertirles qué tipo de efectos adversos potencialmente va a tener. Y hay una serie de guías que le da el médico le da para disminuir la posibilidad de tener efectos adversos. ¿Está bien? Para que lo tolere mejor. Es decir, en qué minuto lo tiene que comer del día, con la comida o sin la comida, qué alimentos tomar o qué alimentos evitar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la pirfenidona se recomienda tomarlo 20 a 30 minutos después de comer, con la panza llena. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene mejor tolerancia digestiva que si la toman con el estómago vacío. Número uno. Número dos es, hay que evitar mucho la exposición solar con la pirfenidona, porque la pirfenidona vuelve la piel, aunque seamos de tez blanca o trigueña o morena, nos vuelve sensibles al sol. Entonces las personas que toman pirfenidona tienen que utilizar un protector solar y tienen que usar un sombrero, por ejemplo, e intentar disminuir su riesgo de exposición solar. No importa si es verano, otoño, primavera o invierno. No importa si está nublado o hay sol. En cambio, el nintedanib predominantemente da diarrea. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos a los pacientes que van a tomar nintedanib es que antes del inicio del nintedanib tengan un asesoramiento nutricional para modificar una serie de hábitos alimentarios que nosotros le damos como un archivo con muchos alimentos que algunos que hay que intentar disminuir o evitar y hay otros que hay que intentar comer más, justamente para disminuir las posibilidades de tener diarrea. Y les damos también como una serie de órdenes en caso de tener diarrea, como un manual de qué es lo que tienen que hacer cada uno. Qué líquido tomar, qué medicamento antidiarreico tomar, cuándo tienen que consultar y los controles que tienen que hacer. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, no es que uno es mejor que otro. ¿Me explico bien? La única razón por la cual uno cambiaría de uno a otro es porque tenga un determinado efecto adverso que sea muy importante o bastante severo que lo obligue a la discontinuidad de dicha medicación. Te doy un ejemplo. Tomo, vomito, tomo, vomito, tomo, vomito y no lo tolero, bueno, es altamente probable que no sirva. O lo tomo, me hacen un control y unos valores en el hígado están muy alterados, puede ser que también tengamos que cambiar. Entonces es muy importante saber que hay muy pocas veces que se necesita cambiar. No es que uno, porque le des uno estás perdiendo el tiempo o es peor. ¿Me explico bien? Por lo menos hasta el momento. No sé si con esto respondo tu pregunta. Pero lo más importante es que cómo hacer para que lo toleremos de la mejor manera posible para intentar disminuir los efectos adversos que potencialmente nos puedan dar, sobre todo al principio de la medicación. Los primeros 3 o 4 meses son los más importantes porque si no aparecen tantos efectos adversos ahí, es poco probable que aparezcan en el futuro. ¿Sí? No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Sí, responde a mi pregunta. Quería ver si le puedo hacer una preguntita más. Dale, obvio, estamos para eso. Mi papá ha bajado mucho de peso y no sé si es, y tiene mucho estreñimiento, ¿no? Y Ujú. ahorita ya está muy bajo de peso y quería ver si es producto de de la enfermedad. Correcto. Mira, primero, antes que nada, hay que evaluar otras cosas. Número uno, ¿está bien? Muchas veces hay otras cosas digestivas que hay que estudiar, entonces hay que estudiarlo más en profundidad. Vamos a poner en el caso de que no tenga otra cosa, ¿está bien? En líneas generales, los pacientes con enfermedad intersticial y en particular con fibrosis pulmonar, sobre todo los que empiezan a requerir oxígeno y hacen un esfuerzo muy grande para respirar, ese esfuerzo es un consumo de energía y esa energía la sacan de su propio cuerpo. ¿Está bien? Entonces al principio la sacan de las reservas de grasa y después las comienzan a sacar de las reservas de los músculos. ¿Está bien? Y es lo que vos contás que una vez que empieza a descender peso vas a ver que desciende rápidamente y te preocupás. ¿Está bien? Entonces, lo número uno es siempre al inicio o cuando si tenés la posibilidad, hay que hacer una consulta con un especialista en nutrición. Habitualmente los médicos o los neumonólogos o en general los médicos nutricionistas, o sea, los médicos generales mandan al nutricionista cuando perdió mucho peso. Y hay que mandarlo antes de que empiece a perder peso. Esa sería la primera recomendación. Suponte que ya está perdiendo peso, es poco probable que gane peso nuevamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo muy grande para respirar. Entonces, lo que nosotros que queremos hacer es intentar que ese descenso de peso se enlentezca y deje de bajar peso. ¿Me explico bien? Es Sí, poco sí, probable que suba. Lo que queremos es que mantenga el peso. Y para eso es necesario hacer un gran esfuerzo, sobre todo para los pacientes. Por esto que te estoy contando, que yo les comentaba, a un paciente que tiene falta de aire o requiere oxígeno o está respirando muy rápido, no le da muchas ganas de comer. Entonces uno como ser querido decís, come, come, papá, come, 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 y el otro, imagínate que vos tenés algo que te estás indispuesto, ¿no? Tenés una indigestión y alguien te dice, come, come, y a vos te das con la comida, entonces es feo comer así. Entonces, una de las mejores recomendaciones es algunos pequeños tips o herramientas para comer. Lo número uno es comer poca cantidad de comida más seguido. Número uno. Número dos, que sean preparaciones que sean de fácil masticar. Por ejemplo, no es lo mismo comer una fruta seca, que requiere mucho esfuerzo y mucha masticación, que algo ya procesado. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, estos alimentos lo que hacen es te ayudan a que cuando lo mastiquen no gasten mucho tiempo masticando, mucha energía masticando. ¿Vamos bien hasta acá? sí, ¿Sí? sí, Después, hay otras cosas que tienen que ver con, hay que hablar con un nutricionista o con tu médico de cabecera. Hay muchas veces que dan enriquecedores calóricos, es decir, que en el mismo pequeño plato de comida se le ponen enriquecedores calóricos para que en poco volumen tenga más cantidad de calorías. ¿Me explico bien? sí, ¿Sí? sí. O, por ejemplo, hay componentes que pueden tener proteínas en un vasito de agua que se coloca un sobre y uno lo puede tomar en lugar de comer, por ejemplo, un pedazo de carne o un pollo. ¿Me explico? Esto son súper importantes porque eso por ahí lo tolera mucho mejor, ¿está bien? Y no pierde tanto peso. Esas son mis mejores recomendaciones que yo te pueda dar para eso. Respecto del estreñimiento, ¿sí? A nosotros también la llamamos constipación, cuando alguien tiene una enfermedad respiratoria y se constipa, le da más falta de aire. ¿Me explico bien? Entonces, es muy importante ir anticipándose. Entonces, muchas veces hay que dar algún catártico, algún laxante para que vaya de cuerpo de manera regular. Entonces, no tenés que esperar que se constipe para darle laxante, empezá a dárselo de manera regular. Hay distintos tipos de laxante, digamos, hay algunos que son bebibles, otros que son en comprimidos. Si vos ves que con eso no funciona, habitualmente se prefiere hacer una pequeña enema. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es intentar evitar que tengan este estreñimiento muy importante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque les hace faltar mucho más el aire y les da inapetencia. ¿Me expliqué bien? Sí, 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 muchas gracias. perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta por acá? Steffi que dice, hola, soy Rosana Luca. ¿Pueden las obras sociales negarme tener concentrado de oxígeno líquido y concentrador portátil eléctrico si uso oxígeno a las 24 horas? A ver, Sí, ahí le respondí. No cuando, deberían, cuando no uno deberían. tiene, cuando uno tiene requerimiento de oxígeno,
la obra social o la prepaga te tienen que dar un suministro de oxígeno para vos y para trasladarte a hacer los controles médicos y la rehabilitación. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, te tienen que dar distintas formas de oxígeno. Uno de ellos sería un concentrador, que sería como una pequeña heladerita que va conectada a la electricidad y que eso lo pones en tu casa, ¿está bien? Te tienen que dar un tanque de reserva, que es como el tubo de oxígeno que se ve acá con los colegas de Bolivia, que es como una reserva de oxígeno por si se corta la luz, y te tienen que dar algún tipo de mochila de traslado de oxígeno. Esa mochila de traslado puede ser oxígeno líquido que se carga en un tanque madre, que seguramente habrán visto alguna mochila azul, que tiene una determinada autonomía, o te pueden dar un concentrador portátil. ¿Está bien? Bien, Lo que no te pueden negar es algún tipo de em, suministro portátil de oxígeno de traslado, número uno, no te lo pueden negar. Por ejemplo, te pueden dar o una mochila de oxígeno líquido o un concentrador portátil. Es altamente probable que te quieran dar una mochila de oxígeno líquido porque es más barata que un concentrador portátil. El gran problema es que estas mochilas de oxígeno líquido que se cargan tienen una autonomía que varían de acuerdo al flujo que uno usa. Entonces a los pacientes le quita autonomía, es que uno está todo el tiempo pendiente si se me agota el oxígeno en el medio y eso le genera ansiedad y miedo. Entonces deberían darte concentrador portátil, pero no sé si están obligados legalmente al concentrador portátil eléctrico. Sí deberían darte sí o sí oxígeno líquido para traslado. No sé si con esto respondo tu pregunta. sí, sí, sí. Muchas ¿Se entiende? gracias. ¿Se entiende? Sí o Sí, sí te tienen que dar oxígeno para poder trasladarte. Lo que no pueden darte es como esos tubos pequeños que pesan mucho. No son como los que están en la pantalla acá, sino son unos tubos claro. hospitalarios, pero más chiquititos, pero pesan 7 kilos. Eso sí no te lo tienen que dar. Te tienen que dar Ah, o una mochila de oxígeno líquido o un concentrador portátil. ¿Está bien? está. Muy Listo, bien. entonces, muchas Perfecto. gracias. ¿Qué más? A ver, hay más preguntas. Bueno, Jessica, no sé si está. Podés preguntarlo, levantar la mano. Pusiste, el diagnóstico de mamá fue inicialmente neumonitis por hipersensibilidad, secundaria fibrosis pulmonar. Bueno, acá esto es muy importante. La neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad que genera cicatrices a través de la inhalación, que es lo que te dije. Eso tiene un origen. ¿Está bien? Ahora, la pregunta que vos me haces, ¿es hereditario? Bueno, número uno. La neumonitis por hipersensibilidad, es decir, alguien tiene una inflamación y es extremadamente sensible a un alérgeno o un antígeno, por ejemplo, los hongos de una casa, ¿sí? El moho negro, o que trabaje con una cerealera o un arroz o tenga una mascota, etcétera, ¿está bien? Genera una extremada sensibilidad en una persona que eso hace una inflamación. Esa inflamación pasa a ser crónica y genera cicatrices, que es lo que usted después se conoce como fibrosis pulmonar, pero en realidad es una enfermedad fibrótica pulmonar. No es lo mismo que fibrosis pulmonar idiopática. ¿Está bien? Número uno. Número dos, si la pregunta es hereditaria, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos años, te hubiese dicho que no. Pero hace unos años ya se sabe que hay uno de cada 3 pacientes que tiene esta enfermedad puede potencialmente ser hereditario. El tema es que no hay manera por el momento, aún no hay manera acá en Argentina de predecir eso. ¿Está bien? Número uno. Van a leer que hay algunos estudios que se pueden hacer, sobre todo cuando uno tiene el antecedente familiar. Es decir, nosotros cuando tenemos un paciente en una consulta le preguntamos, papá, mamá, hermanos, alguien que tenga una enfermedad respiratoria? Si la respuesta es sí, tenemos familias que dicen, no, mira, mi papá tuvo fibrosis pulmonar, mi papá falleció de una causa de alguna fibrosis que no sabemos, o mi hermano también tiene. Eso sí nos llama la atención y nos genera mucha preocupación porque lo que hacemos es, estamos obligados a hablar con la familia y de a poquito ir estudiándolos. Pero no se estudia a todos por igual, se estudia a partir de una determinada edad. Recién a partir de los 40 años, no se estudia antes. Por ejemplo, si uno tiene hijos o nietos, sobre todo si son jóvenes, no se los empieza a estudiar de manera temprana. Pero tiene que tener este interrogatorio previo que nosotros averiguamos respecto a los antecedentes familiares. Por eso es importante, digamos, lo primero que nos preguntan es, ¿a mí me puede pasar lo mismo que a mamá o a papá? Incluso puede tener una enfermedad diferente la descendencia que su progenitor. Entonces eso también es importante saberlo. Por ejemplo, uno puede tener una fibrosis, otro puede tener una hipersensibilidad u otro puede tener una enfermedad propia de las defensas.
Mi mejor recomendación es cuando uno tiene esto, bueno, a partir de una determinada edad, sobre todo a partir de los 40 años, se puede hacer un pequeño control con su médico, con el médico de cabecera de su familiar. ¿Está bien? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, disculpen, la cosa es que se me tilda. Está No bien. puedo agradecerlo al principio porque se me colgó, no podía agradecer. Lo consulto porque yo me estoy tratando en Ferrer por un tema de falta de aire que tengo, no puedo subir escaleras. Bueno, la realidad es que me asusta un poco porque digo, si lo de mi mamá fue en principio una neumonitis por hipersensibilidad, por justamente estar en contacto con el moho y demás, mi casa tiene mucha humedad, yo vivo en la misma casa que mi mamá, Y tenés la misma posiblemente genética. me pueda Tenés- llegar a enfermar como mi mamá y quiero prevenir eso. Entonces, Por la eso, realidad es que me hicieron vamos todo un por... chequeo y salí Claro. un test y me salió que soy alérgica al moho. Entonces, Bueno, pará. me, No, me no es lo dieron pa. mismo, no es lo mismo el test que te hacen de alergia que tener neumonitis por hipersensibilidad. Son totalmente Ok. diferentes. Entonces lo aclaro. Cuando te hacen los test de alergias para saber si uno tiene, por ejemplo, asma bronquial, ¿está bien? Que no tiene nada que ver con las enfermedades intersticiales. No hay un test de alergia que nosotros hagamos para detectar las enfermedades intersticiales. Entonces está bueno aclararlo que hagas esta pregunta. Normalmente lo que nosotros le pedimos, si hay algo que uno pueda hacer para disminuir la exposición, es intentar resolver el problema de la humedad. Sería mi mejor recomendación. El tema es que sale dinero. Entonces, no, vivimos en Estados Unidos, entonces sé muy bien lo que cuesta reformar todo eso. Pero si yo te pudiese decir eso, sería mi mejor recomendación, es intentar que el lugar sea un ambiente seco, número uno. Número dos es, si mamá está expuesta al moho, también es importante resolver ese problema. O por lo menos que esté en un lugar, si no se puede mudar, en una habitación libre de moho u hongos de la pared. Pero no tiene nada que ver ese test de alergia que te hicieron con tener neumonitis por hipersensibilidad. Pero está bien, Ah, bueno, me quedo tranquila. Yo porque la vale realidad la, es que me acla- falta el aire bastante, Doc, por eso, entonces me preocupa. vale Y la bueno, nada. aclaración y está bien que te estudien en profundidad porque muchas veces requiere una espirometría o un estudio por imágenes. ¿Está bien? Entonces está bien que te controles, pero no necesariamente tenga que ver una cosa con la otra. Pero está muy bien la pregunta. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Doc. Muy bien. Hilda dice, tengo compensador portátil con conexión al vehículo si necesito y un concentrador portátil que le conecta a red eléctrica y dos tubos, o sea que si se corta la luz. Sí, una de las cosas que también recomendamos a todos los que usan oxígeno es tener aparte un certificado de electrodependencia. La electrodependencia se la tienen que pedir a la empresa eléctrica que donde ustedes viven, porque cada provincia o cada ciudad tiene una empresa eléctrica diferente, y ese certificado, que es un certificado nacional, tiene que ser completado una primera parte por ustedes, por el usuario de la luz, y la segunda parte por el médico neumonólogo. Y lo que hace es la empresa eléctrica tiene la obligación de brindarle a ustedes la seguridad de que si se corta la luz tiene un equipo electrógeno para asegurarles el suministro de luz. También eso es un derecho que tienen los pacientes que usan oxígeno. Eso es un certificado de electrodependencia, que eso es algo que es un derecho que tienen los ciudadanos y las empresas se lo tramitan. A veces tardan, pero se puede hacer. ¿Está bien? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. No voy a dejar ninguna. A ver si bien, levanta la mano por la cámara si quieren y los desmuteo. ¿Algo más, Jessica? Sí, preguntá. Es ese momento. No molesta tu pregunta. De hecho, tu pregunta le sirve para otros. Ahí está. Decime. Ahora, estás intentando desmutear. Sí, tranquila. Sí, no hay problema, no hay problema. En síntesis, Doc, para mejorar la sintomatología, entonces sería la rehabilitación pulmonar, Sí, apoyo psicológico principalmente y familiar. sí, sí. O Y, sea, y un apoyo nutricional. nutricional. Sí, Ujú. no es menor. De hecho, van todos de la mano. ¿Está bien? Van todos de la mano. Esto es súper importante. ¿Está bien? Adicionalmente, hay algunos pacientes, como yo te conté, que requieren ese apoyo emocional, requieren algún ansiolítico en una dosis muy pequeña. ¿Está bien? ¿Sí? Y algunos requieren morfina, que es lo que yo les comentaba, que son medicamentos para disminuir la sensación de falta de aire o los accesos de tos, que también son muy molestos. La morfina tiene dos acciones. La número uno es aliviar la sensación de falta de aire
¿sí? Y la número 2 es disminuir la intensidad de la tos. No es que lo va a sacar, sino que disminuye los síntomas. Entonces, la sumatoria de todas estas pequeñas cosas que se llaman herramientas adicionales al tratamiento ayudan a disminuir la carga de los síntomas. Por ejemplo, en la tos es muy importante saber si uno tiene otras causas de tos. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad intersticial suelen tener tos muy importante, pero también hay que descartar otras causas, por ejemplo, reflujo o acidez, sinusitis o apneas del sueño, que son causas muy frecuentes también de tos, y es importante cuando uno es evaluado por el profesional, por su médico de cabecera, que las descarte antes de dar medicación para la tos. La morfina, por ejemplo, acá se da de diferentes maneras, en particular se da muchas veces en gotas, ¿está bien? Que nosotros lo utilizamos mucho en gotitas, que se utiliza en un poquitito de agua, pero tiene que ser para determinados pacientes con determinada intensidad de síntomas y tiene que estar supervisado, ¿sí? Son medicamentos que son de venta bajo receta del director de hospital o bajo farmacia del hospital, ¿está bien? Son unas recetas membretadas especiales. Otra consulta, Doc, yo ya lo aprovecho porque la realidad es que, nada, me la pasé hablando yo, pero bueno, ahora voy a darle espacio a otros. El tema que es interesante, el tema de la dosis que se le puedan dar de ansiolítico a una persona para que no tenga problemas respiratorios, importante, no lo sabía, me acabo de enterar. Bien. En el hospital, particularmente, ¿hay un área de psiquiatras como para atender a los pacientes? Bien, a ver, el hospital, nosotros en el Hospital María Ferrer tenemos dos áreas. Un área que se llama salud mental, que después se divide en dos partes. Una que es el área de psicología, y durante muchos años pedimos una psiquiatra y recién este año se acaba de incorporar, recién este año. Pero los psicólogos son los que inicialmente trabajan con nosotros y hacen una evaluación con determinadas herramientas. En esa evaluación van a predecir si esa persona aparte requiere una intervención psiquiátrica o no, y a partir de ahí lo ve el psiquiatra. Son como filtros que uno tiene que pasar. Si vos me preguntás, todos los pacientes que tienen esta enfermedad debieran tener algún tipo de soporte emocional. Algunos son transitorios, esos soportes emocionales de psicólogos, y otros son permanentes. Algunos son leves y otros son más moderados o severos, de acuerdo también a la realidad de cada uno y cómo se lo toma. Eso es el número uno. Y lo número dos es que no es menor que, digamos, que la medicación siempre tiene que estar supervisada. Entonces, por eso siempre hablamos de hay una dosis y esa dosis tiene que intentar ser respetada. Entonces, en líneas generales, el trabajo no lo hace solo el neumonólogo, es siempre en equipo y el equipo trabaja en pos de las personas y todos centrados en el individuo. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. Si no podemos curar su enfermedad, por lo menos aliviar sus síntomas y acompañarlo, que eso no es menor. En algunos lugares, aparte, hay algo que se llama cuidados progresivos o cuidados paliativos, que eso también algunos hospitales los tienen. Los cuidados progresivos o cuidados paliativos también involucran parte de estas cosas que yo estoy nombrando, centradas en la atención en la persona. ¿Sí? Que eso es algo muy frecuente y cada vez va a ser más frecuente en estas enfermedades, porque lo que querés hacer es disminuir la carga de síntomas que tienen. Perfecto, le consulto porque mi mamá hace muchos años toma Psicoastén, hace 20 años más o menos, nunca fue supervisado y capaz que seguramente algo influya también en esto, más que nada por eso consultaba. Sí, una de las cosas más difíciles de monitorear es porque hay pocos psiquiatras disponibles. Y es muy difícil conseguir turnos con psiquiatría. Por eso aclaro que es muy importante, por eso trabajar con los psicólogos en equipo, y estoy hablando en general para los que viven en otra provincia o se atienden en otro hospital o en otro país, los psicólogos están capacitados para ayudarnos y fijarnos. ¿Está bien? Sí, Gracias. muy bien. Creo que hay alguna pregunta más. A ver, Hilda, ¿cómo hago? Porque tengo que tomar vitamina D y fijador de calcio y tomar sol y paralelamente no tomar sol. ¿Podría ser ese sol de las 9 de la mañana? Entiendo lo que decís, Hilda. A veces uno le da información que es discordante. Vamos por partes. Si no tomas pirfenidona, si no tomas pirfenidona, no pasa nada con tomar un poco de sol. ¿Está bien? La pirfenidona es el fármaco que genera esa fotosensibilidad, pero no el nintedanib, que creo que vos dijiste que tomabas nintedanib. Así que eso es número uno. Número dos es, si yo te recomiendo tomar un poquitito de sol, siempre tiene que ser en los horarios, digamos, fuera de la gran exposición a rayos ultravioletas. Todo lo que sea
de 11 a 3 de la tarde, intentar evitarlo. Obviamente que en invierno o en otoño es mucho menos intenso la radiación ultravioleta que en el verano, por una cuestión obvia, pero no deberías tener ningún inconveniente si tomas Nintedanib. Para los que toman pirfenidona, sí, se pueden exponer al sol, pero tienen que tener esa protección especial, intentar disminuir esa exposición en estos horarios que yo les digo. Por eso también, cuando uno elige, que fue la primera pregunta que me hizo el chico de Bolivia, es ¿cuál es uno mejor que el otro? Bueno, depende de la disponibilidad del paciente y de qué haga. Si una persona tiene esta enfermedad y es vendedor ambulante y está en la calle todo el día, es poco probable que yo le dé una medicación que esté expuesto al sol y que le haga daño. Entonces hay preferencias y, digamos, y situaciones que cada médico analiza para saber qué prescribir. ¿Está bien? Bueno, yo creo que Bueno. se han sacado todas las cosas, No viste seguimos, ¿eh? que durante la charla iban a ir surgiendo, iban a ir surgiendo. La verdad que maravilloso, como siempre, toda la información que nos brindaste. Creo que todos se van con algo nuevo aprendido hoy y esperemos que lo pongan en práctica en sus próximas consultas con sus médicos, que vayan con una listita y digan, yo le quiero preguntar por mi tos, por mi dieta, para que los deriven a la rehabilitación pulmonar. Entonces, creo que todos se van a ir un poquito más preparados de esta charla. Sí, no tengo duda de eso, creo que sirve para eso. No sé si Carlos está levantando la mano, y yo lo estoy viendo, no sé si está saludando o está levantando la mano para hablar. Creo que debe estar levantando la mano para hablar, si no es un saludo muy prolongado. Así hacemos una última pregunta, Carlos, si querés, antes Ahí, de cerrar. A ver, fíjate si ahora te podés sacar el micrófono. Fíjate despacito si podés. Ahí, Ahí está. ahí está, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Y ahí andamos, durando. Bueno, eso no es menor. No, me tiene un poco preocupado que no estoy comiendo bien. Bueno. Teníamos, sí, es decir, me cuesta cada vez más comer un poquito más, digamos. Bueno, es algo que, viste que ya respondimos algunas preguntas sobre eso específicamente, porque justamente es una de las cosas que a los pacientes a veces les preocupa más que la falta de aire. Sí, también aparte de eso, porque es como que le cuesta a uno cuando come, consume un poquito más oxígeno. Y bueno, Correcto. se Sí, juntan por las dos supuesto. cosas y una cosa desplaza a la otra. Sí, no tengo la menor duda, sí. Este, creo que lo que yo te comentaba es algo que ya hablé previamente. Una de las cosas que hay que hacer es ver si podemos ver a un nutricionista para que te den estos polvos Sí. enriquecedores para intentar comer mayor cantidad de calorías en un volumen más pequeño que lo toleres mejor. Sí, yo tomo, estoy tomando eso. Ya me lo ¿Estás dio tomando la nutricionista. suplementos? ¿Estás Claro, tomando exacto. suplementos? Ensure, uno parecido al Ensure. Perfecto. Hay algunas otras cosas que se puede tomar, ¿sí? Ah, Y justamente con lo que intentamos hacer es, digamos, adicional para intentar no perder tanto peso. Si querés lo que podemos hacer, lo ideal es tener una nutricionista, porque hay que hacer algunas evaluaciones y un pequeño laboratorio para saber después exactamente qué tipo de suplemento adicionar, ¿está bien? Al que ya estás ah, teniendo, ¿está bien? bueno. Si Dios quiere, la semana que viene lo tengo que ver. Ah, Ya bueno, tengo bueno, turno. Ya ahí tengo charlamos turno. bien. Exactamente, Muy exactamente. bien. Bueno, en estos días se me cortó un poco el apetito, no sé por qué. Bueno, por Pero eso bueno, hay momentos y momentos, que es lo que yo comentaba, hay momentos que son más benévolos y otros que son de más dificultad. Lo importante es atravesarlos todos con la mayor información posible. bueno, ok, ok, doctor. Bueno, Gracias, Carlos, te mando un abrazo grande. Igualmente para usted, gracias. Muy bien. Bueno, Steffi, creo que ya vamos terminando, ¿no? vamos, así ya vamos a hacer lo que nos falta de nuestros días, ya a cenar y a prepararnos para mañana. Bueno, Les espero que les agradezco a haya... todos por Sí, participar, en especial a vos, Martín, porque nos diste información valiosísima para muchos que, como bien dijiste, no tienen la posibilidad de tener acceso a
un profesional calificado para sacarse todas las dudas. Así que te agradecemos mucho por esta charla. No, es un placer para mí, espero que les haya servido y que sea mucha utilidad. Nos vemos en el futuro. Un gran cariño. Gracias Muchas a todos. gracias, Doc. Le agradezco también a ustedes, asociación, por brindar las charlas estas que son muy fructíferas. Bueno, muchas gracias. Muchas Un beso gracias a todos. grande. Hasta luego. Chao.